Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este día tan especial, la escuela dominical. Tenemos deseos de que toda la congregación nos reunamos regularmente para adorar a Dios y bendecir su nombre. Pero esta ocasión solamente vamos a traerlo por medio de esta grabación. Pero quisiéramos orar a Dios antes de empezar y queremos darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude. Esta mañana tenemos a una joven, a la joven Betty Acosta, que nos va a dirigir unas alabanzas. Tenemos a Timmy en el keyboard y también quien ha sido posible, Christy, para hacer estas grabaciones, para que usted tenga el privilegio de escucharlo allá donde se encuentra. Oremos. Venimos delante de tu presencia, mi santo Dios, en el nombre de Jesús, para rogarte tu presencia, tu Espíritu Santo en nuestro medio, que tú bendigas, Señor, este medio para llegar con la enseñanza del mensaje de tu palabra, allá donde se encuentran mis hermanos, que esta mañana no les es posible reunirlos, pero seguimos confiando que pronto, Señor, se llegará esto. Y a la vez, Señor, también hay personas que en diferentes lugares que escuchan esta palabra. Te rogamos que te encargues de ello. En el nombre de Jesús, aquí dejamos a la joven Betania Acosta. Amén. Amen. And God bless each and every one of you this morning. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, you're Jehovah Jireh, you're my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy el amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, Lord, I worship you. Because of who
esta joven en esta mañana. Odilia no le fue posible estar entre nosotros, pero tenemos una jovencita también que es parte del grupo y le agradecemos por esta bendición de estar esta mañana con nosotros. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a entrar a la enseñanza de esta mañana, la cual nosotros le nombramos la escuela dominical. Como maestro, como pastor, hermanos, es algo que siente uno. Reconocemos, hermanos, que la persona necesitamos conocer la palabra, profundizarlos en la palabra. Y quiero decirle a los hermanos del Templo Olivar que tengamos paciencia, sigamos orando, sigamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido durante estos años, que hoy en estos momentos es muy esencial recordar todo lo que el Señor lo ha enseñado a través de su bendita palabra. Recuerde que el Señor nos ha dicho que vendrían momentos en los cuales no sería fácil, pero confiar que Él estaría con nosotros. Solo que tenemos un tema muy importante, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar a una unidad, la segunda unidad de esta serie de enseñanzas sobre el tema, hermanos, el Evangelio en la carta a los Gálatas. Es muy importante estudiar la Biblia detalladamente. Y tenemos el tema de esta mañana, el único y verdadero Evangelio. Y lo vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2 y hasta el versículo 21. Ahí vamos a encontrar 3 puntos que vamos a tocar esta mañana y de suma importancia, brothers. Déjame decir el primer punto que vamos a tocar: advertencia contra los falsos evangelios. Advertencia contra los falsos evangelios. El segundo punto también es de suma importancia, que lo basamos en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas: resistir la hipocresía, que hemos aprendido de antes, años para atrás, pero en este tiempo es necesario dar un vistazo, un recordatorio, lo que Dios nos ha enseñado durante nuestra vida cristiana. En tercer lugar, vamos a tocar el punto, proclamar la salvación por fe. En otras palabras, hermanos, podemos decir que la salvación es por fe. Quisiéramos dar lectura, si tiene su Biblia. Yo sé que los hermanos de la iglesia tendrán su guía allí, están escuchando a su pastor, ya que estamos por esta ley, pasando esta ley que ahora le nombramos, o se le nombra distancia social. Es decir, ahora no tiene el privilegio de que tenga su pastor frente a usted y que le diga: hermano, deme lectura esta, como lo estamos acostumbrados. Ahora siéntese ahí, escuche a su pastor. Y todos los hermanos, agradecemos a Dios, personas que aún nunca he conocido, pero yo soy el hermano Pablo Morales, pastor del Templo Olivar, aquí en Pearsall. Y me da gusto que, aunque podemos decir forzadamente, tener que buscar un medio para poder seguir apacentando la grey y seguir dándole el alimento espiritual a través de la palabra. Les amamos mucho, hermanos, y lo extrañamos, acuérdense, pero esta mañana, si tiene su guía allí, su Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 1 y verso 1 al 6 en adelante, hasta el capítulo 2 y luego hasta el versículo 20. Escuche, esta es la palabra, este es el mensaje. En estos versículos encontramos esos 3 puntos y todo envuelve el único verdadero evangelio. Escuche lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Dice el verso 6, Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, sino que hay personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del Señor, os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2, verso 11 en adelante, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y luego sigue diciendo: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. ¿Qué cosa, hermano? Cuando entra la hipocresía por ciertas razones, dice: y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a circuncidar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si alguno busca ser justificado en Cristo, también nosotros somos llamados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Mas vuelvo a edificar y transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un
el único evangelio verdadero, hermanos. Solo que en estos 3 puntos abarcamos lo que es verdaderamente el único y verdadero evangelio. Nos ponemos a pensar, hermanos. Nosotros como iglesia se los advierte contra los falsos evangelios. No es que haya otros evangelios, sino que hay personas que perturban y quieren pervertir el verdadero evangelio. Escuche, hermanos, lo que dice la introducción para poder captar todo lo que vamos a cubrir en esta mañana. Me gusta, hermanos, porque es algo que está bosquejeado, está preparado para muchos, hermanos. A veces principiamos en el pastorado y venimos nuevecitos y a veces no tenemos, hermanos, experiencia como otras personas. Y sin embargo, hay personas que tienen mucha experiencia, pero en alguna manera u otra podemos tener el ejemplo de Pablo y Pedro. Pablo fue un hombre que conocemos el testimonio de él. Él persiguió la iglesia, era religioso y tenía su fe, como él creía, era religioso. Pero me admira que era tan religioso y conocía la palabra, había sido instruido por el doctor Gamaliel. Creo que Pablo era un hombre muy célebre, un hombre muy intelectualmente, muy sabio, conocido de la palabra. Sin embargo, no tenía un conocimiento pleno de que solamente por la fe en Jesucristo podemos ser salvos y no por las obras de la ley. Entonces, todo esto es necesario que como pueblo de Dios entendamos y comprendamos, hermano. Por eso es necesario, para poder nosotros tener éxito en nuestra vida cristiana y poder proseguir adelante confiando y estar fuertes en la fe en los momentos difíciles. Vamos a decir, Pedro lo consideramos y lo vamos a tocar, pero estamos mirando aquí. Pedro era un hombre, sin embargo, fue uno de los pioneros de la iglesia primitiva. En el día del Pentecostés fue uno de los que fue lleno del Espíritu Santo, y sin embargo fue el primer mensaje que trajo Pedro. Se convirtieron 3,000 personas y luego 5,000, y ahí creció la iglesia primitiva. Pero llegó el momento que Pedro, en alguna manera, hubo hipocresía. Y no pudiéramos hablar tan francamente así nosotros en estos días, porque Pedro era un hombre de Dios, usado por Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vio, hermano, que hacía menos a los gentiles que se habían convertido, ahora, hermanos, llegaron uno de los de Jacobo y comenzó a apartarse de los hermanos cristianos gentiles y comenzó a juntarse, hermanos, con los de la circuncisión, y comenzó, hermanos, a mirarse, a notarse la hipocresía, la cual Dios nos advierte esta mañana, hermanos, o resistir la hipocresía. Entonces, todo esto es importante entender. Por eso me gusta la escuela dominical, y tiene una manera para poder explicarle claro a los hermanos y mirarlo de la Biblia directamente, porque a veces, claro, como Pedro era un hombre de Dios, pero había hipocresía. Pero Pablo, que Dios le había dado mucha sabiduría, y tuvo que confrontar a Pedro cara a cara. Y a veces es necesario, hermanos, que nosotros lo examinemos, de que no haya hipocresía, porque puede causar un daño grave para la iglesia. Y acuérdense que la iglesia no es nuestra, la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó un precio caro, y por eso se los enseño esta mañana. Escuchen lo que dice la introducción de esta enseñanza, hermano, y perdonen porque a veces se le va a uno la vista y pues a veces, hermanos, escúcheme.
La fe es la fe en Cristo, que todos lo que requiere para la salvación. La fe en Cristo es todo lo que requiere para la salvación. ¿Cómo responde usted cuando alguien le dice que hay otros requisitos? Ese es el pastor recordando a la iglesia, animando a la iglesia. No se le olvide el único y verdadero evangelio, que es, hermano, la persona es salva por la fe en Jesús. Pero a veces vienen personas y dicen que hay otro medio. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? Dice, el apóstol Pablo enfrentó el dilema. Los cristianos gálatas gentiles, a quienes él había guiado a la fe de Cristo, estaban siendo desviados por falsos maestros y distorsionaban la verdad. Pablo se esforzó en esta carta para mostrar a los Gálatas que el único Gálatas, el vacío de otros supuesto evangelio. En comparación con el evangelio real de Jesucristo, al leer este estudio, pregúntese si hay cosas que usted cree. Es una pregunta para la iglesia en estos días. Pregúntese usted, ¿cree? Y aquí, hay cosas que usted cree y acciones que toman que están en desacuerdo con el mensaje de salvación solo a través de la fe en Cristo. Es decir, el evangelio verdadero dice que solamente se requiere la fe en el Hijo de Dios para ser salvo. Pero hay personas que, hermanos, que quieren pervertir el único y verdadero evangelio. Vamos a mirar, hermanos, en primer lugar, advertencia contra los falsos evangelios. Este mensaje no es de hoy. Este mensaje se escribió para usted y para mí hoy en el siglo XX. ¿Cómo pudiéramos nosotros, hermanos, aprender o afirmar lo que Dios habló por medio de los grandes siervos de Dios para estos días en que vivimos? Escuche, hermanos, lo que dice la Biblia. Vamos a leer, hermanos, los primeros versos ahí en su lectura en clase. La lectura bíblica, Gálatas 1, 6 al 9. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y por eso el pastor siempre está, hermanos, al tanto de la grey, porque uno se preocupa, hermano, porque sabemos que hay peligros, hay falsos maestros con diferentes evangelios, pero Pablo lo recuerda el vacío que hay en otros evangelios. El verso 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando a Cristo le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del siglo? Jesús les dijo: procurar no ser engañados. Por eso es que constantemente, hermano, necesitamos estar nosotros sobre las buenas nuevas, que es el evangelio. Entonces el verso 8 dice:
Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esa palabra, hermano, quiere decir sea condenado o está dispuesto a la ira de Dios. Entonces, cuando una persona escucha esto, hay que pensarlo 2 veces. Por eso dice advertencia contra hermanos, advertencia contra los falsos evangelios. No hay muchos evangelios, hay solo un evangelio. Dice el 9, hemos anunciado sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, hermanos, esta es una advertencia. Pueblo de Dios. Tenemos una jornada. Tenemos, hermanos, una gran comisión, y eso es predicar el evangelio para que las almas sean salvas, porque la voluntad de Dios no es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero decir esto, hermano, me gusta que los hermanos leamos la Biblia directamente, porque hay veces y usted mismo va a tener que hacer una determinación de aceptar, hermanos, o rechazar otro evangelio del que hemos escuchado. Quiero darle un vistazo aquí, hermanos, al comentario de este punto. Escuche, hermano. En Gálatas, como en la mayoría de las demás cartas, Pablo se identificó como apóstol, un enviado por Dios y con un mensaje. Pablo no había conocido el evangelio por hombre, sino directamente de Dios. Y este es el mensaje que estamos estudiando ahora. Aquí, sin embargo, añadió que era enviado no de hombre, ni por hombre, verso 1. Los gálatas habían sido víctimas de un falso evangelio. Escuche, ¿cuál es este falso evangelio? Y Pablo se esforzó por guiarlos de regreso a la verdad. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Versos 3 al 5. En otras palabras, hermanos, para ser salvos tenemos que reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, vino desde el cielo a este mundo para dar su vida por nosotros los pecadores. Entonces no podemos pervertir el verdadero evangelio, porque no hay otro medio que la persona sea salva fuera de la fe en Jesús. Escuche, y la salvación se encuentra solo en Jesús. No tenemos que quitarle ni agregarle, solamente el mensaje tal como Jesús lo manda. Dice, y la salvación se encuentra solo en Jesús. Los falsos maestros, a menudo llamados judaizantes, insistían en que los cristianos gentiles, además de su fe, debían ser circuncidados y seguir la ley de Moisés, versos 6 y 7. Imagínense que alguien que venga y le diga que para ser salvo tiene que ser circuncidado.
o que venga alguien y le diga que tenga que cumplir con la ley de Moisés. ¿Qué le diría un creyente del Nuevo Testamento a alguien que quisiera impulsar la ley mosaica del Antiguo Testamento? Es decir, cuando una persona era sorprendida en algo mal, hermano, especialmente el adulterio, especialmente el robo, hermanos, la única pena era apedrearla a muerte. Aún el día de reposo, si una persona levantaba leña para cocinar, hermanos, era apedreada. Imagínense, hermanos, si tuviéramos en la ley mosaica, cuántos corderos, machos cabros tuvieron en holocausto derramar la sangre para limpiar nuestro pecado. Eso hacer, hermanos, que el sacrificio de Cristo es insuficiente, pero por la fe de Jesús, Dios ha mostrado su amor para usted y para conmigo, y es necesario que nosotros reconozcamos, hermano, la advertencia contra los falsos evangelios. Que venga una persona y dice que tienes que circuncidarte. ¿Qué le diría, pueblo de Dios? Posiblemente una persona que nunca ha conocido a Cristo, no está familiarizado con la palabra de Dios, posiblemente en su corazón lo haría. Pero por eso estamos estudiando la Biblia. Escuche, hermano, lo que dice. El término judaizante se refería al intento de imponer en los gentiles las prácticas judías. Pero, hermanos, y Pablo eran judíos de nacimiento, pero ellos mismos tuvieron que creer en Jesús, porque ellos reconocieron, hermano, que no es por la ley, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo que podemos ser justificados. Dios quiere que su iglesia estemos bien instruidos para poder lograr y librarlo de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas. ¿Y cómo podemos lograr eso? Cuando la iglesia está bien enseñada conforme a la palabra. Pablo condenó a cualquiera que predicara un mensaje que contradijera el mensaje que él anunciaba. Verso 8 al 12. Bíblicamente, usted tiene su Biblia, léala en su momento de devoción para que usted pueda alimentarse la palabra. Dice, llegó a decir que aun si él, apóstol de Cristo, se apartaba de la verdad y promovía un evangelio diferente, merecía condenación. El apóstol Pablo, hermano, como él lo que recibió de Cristo, el mensaje de Pablo, no era porque lo había aprendido de hombre ni de ningún hombre, sino fue directamente de Jesucristo. Me fascina, hermanos, al escuchar el testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Yo no puedo comprender un hombre que amaba a Dios y quería complacer a Dios y conocía la palabra, pero sin embargo, hermanos, perseguía a los cristianos. Entonces, una persona, vamos a decir como usted y yo, pecadores en el mundo, y luego el Señor los cambia, dejamos lo que es del mundo y estamos, hermanos, para servir al Señor y obedecer lo que la Biblia dice. En otras palabras, Pablo fue, hermano, uno de los que persiguió la iglesia de Cristo. Y Pablo había consentido, hermanos, en la muerte de uno de los diáconos de la iglesia, que era Esteban. Y él consentía aún la muerte, pero Pablo reconoció que Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando lo apedreaban, hermanos, aún
pudo mirar al cielo y dijo, veo los cielos abiertos. Y dijo, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Y todavía no reconoció Saulo de Tarso, sino percibía la iglesia, pero un día tuvo un encuentro personal con Cristo. Y yo quiero decirte esto, mientras una persona no haga una entrega total a Cristo, no le reconozca como el único Salvador, no se rinda a Él, no se arrepienta, no le pida perdón y quiera vivir una vida nueva y proponga en su corazón servir a Cristo, nunca comprenderá lo que comprende una persona que ha sido regenerada, restaurada, hemos de decir, una nueva criatura, cuando el Señor los ha perdonado y los limpiado y ahora podemos guardar la ley, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces Pablo tenía la experiencia de perseguir la iglesia. Y cuando él vio a Pedro, que hacía acepción de personas, que se apartaba de los creyentes gentiles, antes comía con ellos, pero cuando llegaron los hermanos los de la circuncisión, los que de Jacobo, comenzó a apartarse y aún participó y quería enforzar la ley de la circuncisión. Eso le había sido encomendado Pedro como apóstol, pero cuando vino Pablo fue a los cristianos y a los gentiles y no se les exigía la circuncisión, sino que tenía un misterio de la incircuncisión. Y ahora que mira que uno de los líderes estaba tratando de forzar la ley mosaica, dice que le fue a la mano. Escuche. Antes de su conversión, Pablo había perseguido a los cristianos, conforme versos 13 al 14. Después de conocer a Cristo, aceptó el mensaje de salvación como el llamado de Dios sobre su vida, versos 15 al 16. Y véase Hechos 22 al 6 al 21. La noticia de la nueva vida de Pablo comenzó a difundirse conforme Gálatas 1, 21 a 24. Vamos a leerlo de la Biblia, estos versos, hermano. 21 a 24. Gálatas 1, 21 a 24. Dice: Hechos, perdón, hermano. Hechos 22, 6 al 21. Ahí está su Biblia, hermano. Pero aconteció que yendo yo, llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y así caí al suelo y oí, y conocemos la historia, hermano. Pablo, hermanos, se convirtió y recorrió el testimonio, pero Pablo era terrible, pero porque no tenía a Cristo. Pero él pudo detectar la hipocresía de Pedro, y él, hermano, estaba capacitado para poder decir el mismo mensaje que prediqué, y lo repito otra vez: el único medio para ser salvo es por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y es lo que el Señor lo enseña a nosotros en la iglesia. Pablo no buscó a los otros apóstoles para pedir dirección o consejo. Pasaría 3 años antes de que él fuera a Jerusalén para encontrarse con Pedro, verso 16 al 20. Pablo quería que los cristianos de Galacia supieran que su autoridad para predicarles venía de Dios, no de Pedro ni otros líderes humanos. Cuando la persona, hermanos, es salva y conoce la Escritura, es bueno respetar a los líderes, hermanos. Pero cuando usted puede detectar que un líder, por muy conocido que sea, que está fuera de orden, no tenemos que, hermanos, podemos tomar el ejemplo de Pablo. Acuérdense que Pablo, hermanos, cuando él recibió directamente el mensaje de Jesucristo, cuando cayó ciego en tierra, lo primero que dijo espontáneamente: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió claramente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. ¿Y qué pasó? Quedó cieguito, no podía andar, un hombre valeroso, poderoso, que castigaba a los cristianos. Pero lo metieron ahí en Damasco, hermano, ahí a la calle derecha, donde Dios le mandó un siervo que se llamaba Ananías. Lo que quiero decir, hermanos, que Dios mandó a Ananías y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino es el mismo que me dijo que viniera y pusiera las manos sobre ti y recuperara la vista. Y tan pronto como Ananías puso las manos sobre Saulo de Tarso, dice que se le cayeron de los ojos como escamas, hermanos, y miró. Y tuvo 3 días ahí en ayuno y oración, pero cuando se levantó de allí, comió, se fortaleció, instantáneamente comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque había habido una transformación. Ahora era una nueva criatura. Ahora el Señor mismo se le había revelado. Ahora él no necesitaba consultar, hermanos, a Pedro o a los apóstoles para comenzar a decir que Cristo es el Hijo de Dios y solamente por él podemos ser salvos. Entonces todo esto es de suma importancia, hermano. Dice: más tarde Pablo hizo otra visita a Pedro. Escúcheme bien. ¿Quién era Pedro? Era un hombre respetado. Y le dice otra vez, más tarde Pablo hizo otra visita a Pedro y a otros líderes en Jerusalén. Nuevamente enseñó enfáticamente a los cristianos de Gálatas que su mensaje venía de Cristo, no lo había recibido de otros. Capítulo 2, verso 1 al 6. En esta segunda visita se opuso firmemente a ciertos judaizantes que presionaban a Tito, un cristiano gentil que viajaba con Pablo para que se circuncidara. Gloria a Dios. Entonces podemos mirar, hermanos, que Pablo tenía un mensaje que compartir y no necesitaba consultar al ser humano para darse cuenta que el mensaje que Dios quería. Entonces, hermanos, Pablo advierte a los cristianos. ¿Qué querían estos judaizantes?
uno que había sido instruido, que había sido salvo en el ministerio de Pablo, que se circuncidara. Entonces Pablo tuvo que hacer algo. En segundo lugar, hermanos, escúchenme. Resistir la hipocresía. A veces nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que como humanos posiblemente podemos caer en la hipocresía, pero si la infiltramos a la iglesia es un dilema para la iglesia, hermano, terrible. Resistir a la hipocresía. Gálatas 6 al 14. Fíjate, hermano, lo que dice, hermano, resistir y cómo, hermano, la palabra los enseña. No tenemos que ir a consultar a nadie para darnos cuenta lo que Dios ya lo está diciendo en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos resistir la hipocresía? Tenemos que reconocerla primero. Escuche, hermano, lo que dice Gálatas 2, 6 al 14. Pero de los que tenían reputación de ser algo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Es la palabra del apóstol Pablo. Nada me importa. Dios no hace acepción de personas y hay que reconocer eso. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me han comunicado. En otra palabra, podemos decir, hermanos, el mensaje del cielo está escrito. No hay nada nuevo, hermanos, que podemos enseñarle a otro. Solamente el mismo mensaje que ya está escrito. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. En otras palabras, hermanos, reconocieron, Dios mismo los líderes le dieron el permiso de que fueran hermanos y practicaran el ministerio de la incircuncisión. A Pedro le había dado el permiso y ellos tenían el ministerio de circuncisión, de circuncidarse para poder ser un seguidor de Dios. Pero cuando vino Pablo, hermano, a Pablo se le concedió ir a los gentiles y se le encomendó un evangelio, hermano, de la incircuncisión. En otras palabras, cómo Pablo iba a aceptar lo que estaban haciendo los falsos. Entonces, escuche lo que dice el comentario, hermanos, aquí en el libro. Estamos, hermanos, conscientes que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando una persona está familiarizada con la palabra, tiene la bendición de poder, hermanos, resistir la hipocresía,
¿Quién creía que Pedro, hermanos, podía, hermanos, tener hipocresía? Podemos decir que cualquier persona podía sentirse mal o enojarse, pero la Biblia lo enseña. Escuche lo que dice, hermanos, la guía. Los líderes de la iglesia de Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo, a Bernabé, cuando vieron que Dios obraba a través de ellos para alcanzar a los gentiles con el Evangelio. Gálatas 2, 6 a 9. La única petición que hicieron fue que no descuidaran de los pobres, verso 10. La iglesia primitiva se esmeró en ayudar a los necesitados y lo que había hecho al principio de su historia, Hechos 6, 1 al 7. Su amor como por el Evangelio era acompañado por un deseo de ayudar a los pobres. Esta área de servicio ayudó a unir los corazones de los apóstoles. En otras palabras, la iglesia primitiva siempre procuró y se esmeró para ayudar a la gente necesitada. ¿Se acuerda cuando eligieron diáconos, hermanos? Porque las viudas se desatendían de las contribuciones diarias, y fue cuando escogieron a Pablo a 7 diáconos. Dice, años antes, a través de una visión milagrosa, Pedro aprendió que era necesario llegar a los gentiles, lo que incluía compartir con ellos el alimento y no cumplían con las normas dietéticas de la ley. Véase Hecho 11 al 14. Pedro, hermanos, una ocasión estaba en la azotea y quiso comer, y hermanos, tuvo hambre y entró en un desmayo, y en ese desmayo vio una visión y Dios le habló por ese medio. Entonces Pedro reconoció que lo que Dios ha limpiado no le llame común o inmundo. Y ahora él, hermanos, estaba haciendo menos a los cristianos que se habían convertido. Dice, según Gálatas 2:12, Pedro había continuado disfrutando de la comunión en la mesa con los gentiles. Pero cuando los judaizantes llegaron a Antioquía, Pedro comenzó a ceder a su presión. Como resultado, actuó en contra de su convicción y se retiró de la comunión con los gentiles. Los creyentes judíos de Jacob, verso 12, no fueron enviados por Jacobo, un líder de la iglesia de Jerusalén, y no lo representaban, verso 15 a 24. Al retirarse de la comunión con los cristianos gentiles, Pedro ignoró la lección que Dios le había enseñado. Capítulo 11 de los Hechos. Su influencia era tan fuerte que otros cristianos judíos aún
incluyendo Bernabé, siguieron su propio ejemplo. Gálatas 2:12. ¿Qué quiere decir? Bernabé, hermano, que había andado con Pablo, había conocido el Evangelio, había conocido los mensajes de Pablo. Pero Pedro tenía una influencia muy grande. Y le estaban, hermanos, presionando para que ellos, hermanos, se circuncidaran. Y puedo decir que por la razón de que tuvo temor, Pedro fue en contra de sus convicciones. Por eso nos enseña a resistir la hipocresía. En otra palabra, Pedro tuvo que hacer algo que fuera en contra de sus convicciones. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. En tercer lugar, proclamar la salvación por la fe. ¿Cómo podemos proclamar, hermano, la salvación por la fe? Buscando la Biblia, conociendo la Biblia y leyendo la Biblia. Gálatas 2:15-21, escuche, hermano. Proclamar la salvación por la fe. Del 15 al 21. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Cuánto por las obras de la ley nadie será justificado? Pablo y Pedro dicen, aún eran nacidos judíos, pero ellos mismos tuvieron que creer el mensaje para, hermanos, que nadie es justificado por las obras o por lo que usted haga. Mucha gente vive moralmente muy bien, o una persona admirable con un testimonio, pero sin embargo, mientras no pone su fe en el Hijo de Dios, todavía, hermanos, está fuera de la voluntad de Dios. La Biblia habla en San Juan, capítulo 1 y verso 12, hermano, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso me enseña a mí que proclamar el Evangelio, hermanos, de la salvación por fe, es enseñar o predicar que la salvación solamente viene por la fe en el Hijo de Dios. Y mucha gente puede estar toda su vida y sin embargo nunca conocer al Hijo de Dios como el único y suficiente Salvador. Para eso está la iglesia. Escúchenme. Tener fe en Cristo no significa que los cristianos puedan vivir en pecado. El pecado no armoniza con la vida de un seguidor de Cristo. Versos 17 al 18. El Espíritu Santo nos ayuda a resistir el pecado y a vivir santos para Dios. Ahora, cosas que no comprendemos, hermanos, antes de venir al Señor. Pero cuando nosotros, en alguna manera u otra, el Señor los arrimó o los salvó, no podíamos comprender la que ahora comprendemos, ahora que hemos sido regenerados, restaurados, reformados, nueva criatura. El Señor los selló con su Espíritu Santo, con las arras del Espíritu Santo, y ahora podemos comprender lo que no comprendíamos antes, como mucha gente no comprendía. Pablo, el apóstol Pablo, no comprendía, aunque conociendo, hermanos, la ley mosaica, pero no reconocía que el único medio para ser salvo
era por la fe en Jesús. Ahora tenemos el mensaje de Pablo, la experiencia de Pablo, hermano, y podemos proclamar el Evangelio por medio de la fe. Dice, la ley saca a luz el pecado. Y es una verdad, cuando usted lee la Biblia te das cuenta que, hermanos, estamos lejos de Dios y estamos viviendo en pecado. Dice, revelando así la incapacidad humana para vivir una vida perfecta. En este sentido, la ley trae la muerte, verso 19, y la muerte a la ley es necesaria para que las personas confíen solo en Jesús, en el sacrificio de Cristo para la salvación. Los cristianos no deben enfocarse en su propia fuerza, sino vivir para Dios por la fe. Y por los esfuerzos nunca vamos a llegar a complacer a Dios, porque no seremos salvos por medio de nuestra propia voluntad. Dice, los cristianos hemos sido crucificados con Cristo, verso 20. Esto se refiere a la muerte de la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Los creyentes podemos tener la fe de aquel que murió por nosotros y nos permite vivir en poder, amor y santidad. ¿Por qué los cristianos vivimos, hermano? En amor, en poder, en amor y santidad. Porque ahora tenemos el extra consolador que nos da poder para vencer, y es el Espíritu Santo. Esta nueva vida solo puede ocurrir a través de la gracia de Dios, verso 21. La justicia humana es insuficiente. La muerte de Cristo muestra el amor y la gracia de Dios por la humanidad pecadora. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, vivir una vida que agrade a Dios? ¿Qué puede ser un pastor, hermano? Ya que en este mundo no necesariamente tiene que ser un líder famoso o respetado para influir en la gente. Si la iglesia no está familiarizado lo que Dios enseña, es fácil, hermano. Y cuando llega ese dilema a la iglesia, es un dilema muy malo, hermano. Supongamos, ¿cómo puede contestar un pastor a una persona que venga con preguntas, que aprende, hermanos, de aquellas otras personas? Como supongamos, si ya lo saben, ¿por qué no obedecen y creen que es la palabra de Dios? Ahorita estamos, hermanos, en una situación terrible. ¿Cómo aconseja usted a la grey sobre las situaciones que estamos pasando? ¿Cómo puede aconsejar un pastor? La Biblia dice, hermano, tener fe en Dios. No quiere que tener fe en Dios no van a venir situaciones adversas. Pero una persona que está familiarizada, que Dios tiene grandes promesas para cada creyente, hermano, esa persona va a superar cualquier cosa contraria que venga a la vida, incluso la hipocresía, y puede dar un mensaje, proclamar el mensaje de la salvación por la fe en Jesús.
Mire, la iglesia en ocasiones sufre, hermanos, cuando miembros de la iglesia caen en el error de falsas doctrinas o pláticas que escucha de alguien más. Pero cuando, de lugar de poner la mirada en la persona esa, podemos mirar lo que dice la Biblia. Ahora estamos, hermanos, en una instancia social. Ahora, si no puede estar frente a su pastor, no puede estar el pastor para estarlo atendiendo, pero tenemos la palabra. Dios tiene grandes promesas. Lo primero que puede hacer la persona es poner su fe en el Hijo de Dios. Y cuando usted viene a ser hijo de Dios, usted puede vivir una vida, hermanos, perfecta que agrade a Dios. Aunque mucha gente usa en esta frase, todos somos pecadores. No hay nadie perfecto. Pues déjame decirte, hermanos, que la Biblia enseña que si nosotros no somos perfectos para cuando Cristo venga, no lo vamos a ir con Él. Y eso es un dicho que no necesariamente tiene que ser de una persona educada en la palabra de Dios. Nadie es perfecto. La Biblia me dice a mí, hermano, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Acuérdese que la Biblia nos hace a comprender lo que necesitamos saber en estos tiempos. Entonces, si la persona no respeta que Dios demanda santidad y cree a los dichos vulgares o de personas, nadie es perfecto. Tener cuidado. La Biblia dice, no dejemos de congregarlos como algunos lo tienen de costumbre. En otras palabras, no reconocen la iglesia, hermanos, como una obligación. Dios habla. No dejemos de congregarlos como algunos lo tienen de costumbre. Dios los enseña. Ahora, Dios los habla directamente. Dios, hablando Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando la grey está enseñada, conoce la palabra, hermanos, puede librarse de cualquier hipocresía, hermanos, que pueda venir y puede estar libre y puede reconocer las advertencias, hermanos, de los falsos evangelios. Y podemos proclamar el evangelio con una certeza, una seguridad. Pero si la persona hace caso omiso o no se interesa por escudriñar las Escrituras y no cree que Dios que manda escudriñar la Escritura, porque en ella os parece que tenemos vida eterna. Entonces yo quiero decirte, hermano, hermana que me escucha, si usted busca lo que la Biblia dice y está consciente que el mensaje no es de hombre, ni aprendido de hombre alguno, y usted busca y hace lo que la Biblia dice, usted puede estar libre y no tiene que temer. Acuérdense que estamos pasando por una situación terrible. Es que ahorita podemos decir, todo el mundo estamos en una situación. No hay vistas, no hay deportes, no hay, hermanos, aviones, no hay restaurantes, no hay, hermanos, cosas que la persona lo separa de la propia familia. Estamos ahora, hermanos, en una ley que podemos decir distancia social, pero esto no nos asusta a los creyentes y no lo va a poner a nosotros en el temor o qué vamos a hacer.
Una ocasión pasaba por mi mente que si llegaran a quitar, hermanos, la Medicare, quitaran las ayudas gubernamentales, ¿qué haría la gente? Y yo como pastor me puse a pensar. Quiero decir esto, ¿verdad? Hemos concluido, pero tenemos un punto para terminar. Me puse a pensar, ¿qué haría la gente? Póngase a pensar. Si nosotros descuidáramos las promesas de Dios. O póngale que no lo descuidemos, pero no cumplimos con la ley de Dios. Entonces, ¿cómo podemos reclamar las promesas de Dios? Y yo me puse a pensar, y lo ayudo a que piense. ¿Qué si quitarían, hermanos, la Medicare, o Medicaid? ¿Qué si quitaran, hermanos, la ayuda gubernamental, su cheque que te recibe cada mes? Por unos momentitos que la persona deja de trabajar, ya comienza a haber pánico, comienza a haber problemas en la familia, en el hogar. Pero cuando usted pone la fe en Dios, Dios nunca le va a fallar. Porque Dios dice que el justo no tendrá falta de ningún bien. Pero hay que tener fe en Dios, confiar en Dios, proclamar un evangelio de salvación, que si Dios lo dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todo lo que necesitamos? Escúcheme bien esto, hermano. La Biblia dice, hermano, que si nosotros somos fieles hasta la muerte, porque Dios dijo, sé fiel hasta la muerte. Eso envuelve mucho también. Y cuando no somos fieles, hermano, pues tenemos el enemigo a su merced. ¿Qué quiere decir, hermano? Vamos a buscar la manera para cuando se abren las puertas de la iglesia, podemos venir una persona restaurada, una persona con una nueva mentalidad, una nueva expectativa de lo que la gente piensa ahorita de las iglesias. Mucha gente piensa que el ir a la iglesia es perder el tiempo. No, Señor, es alimentar nuestra alma, estar equipado, revestido con la armadura de Dios para momentos así como lo que estamos pasando. No sabemos que pueda venir mañana, pero hermanos, sobrellevar esto y poder llegar a la iglesia, como dice, hermanos, el Salmo 100, alabando a Dios, glorificando a Dios. Qué bendición que esta mañana pudiéramos venir. Oh Señor, aquí vengo y trae su ofrenda, hermanos, al altar. Muchas gracias por el trabajo, reconociendo que Dios nos da la fuerza y el poder para hacer la riqueza. Que no estamos confiando en lo material, estamos confiando en Dios. Perdona que me entretenga un poquito en esto, pero es importante. Son situaciones que a veces enfrenta la iglesia. Otra de los problemas, hermano, que yo miro que en alguna manera el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando la persona no se da cuenta, hermano, no tiene en cuenta a Dios. Pero yo quiero decirte que si nosotros podemos proclamar un mensaje claro, la gente lo miraría diferente. Ahora, déjame decirte, la Biblia dice, y Dios demanda el 10%, y la gente le saca vuelta, a veces uno es salvo y otro se opone, a veces que hay contrariedades, pero cuando uno es obediente a Dios, Dios cumple. Te voy a leer estas dos citas y con esto vamos a terminar, pero quiero leértelo o llevártelo para que te des cuenta que no es el pastor que está pidiendo, no, me da pena oír eso de mucha gente, aún gente ya madura. Pero hermanos, si el pastor no enseña esto, el diablo anda como un león rugiente, dice Cristo. Entonces yo quiero decirte, escucha lo que dice la Biblia y no lo que dice el hombre.
¿Y quién habla? ¿Y a quién le dirigí estas palabras? ¿Y con qué propósito? Te voy a leer esto porque he visto que este es un estrago que hace el enemigo en las iglesias debido, hermanos, al diezmo. Y porque hay muchos que no van a la iglesia, hermanos, y que un día tuvieron una iglesia, pero dan malos consejos. Pero fíjate lo que dice, si tú estás pensando regresar a cuando se abren las puertas de la iglesia y quieres servir a Dios de todo corazón, considera estos primero que te voy a decir. Malaquías capítulo 3 y versos 6, vamos a decir hasta el 10. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Quién habla, hermano? ¿Es el pastor? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. No es el pastor, me da pena, vuelvo a repetir. Pero en días como estos, no sé cuánto tiempo durará, hermano. Pero cuando una persona no comprende o no entiende o lo toma muy liviano, ¿qué hacen las iglesias cuando no hay ofrenda? Las iglesias tienen costos, pero el culpable es el pastor cuando no los lleva a la palabra. Escuche lo que dice el Señor: yo, Jehová, no cambio. Pero se habéis apartado desde los tiempos de mis leyes y no las guardasteis. Y luego Dios te da la oportunidad. Si quieres regresar cuando se abran las puertas y ser bendecido y continuar siendo bendecido, dice: volveos a mí. ¿A quién? A Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es una garantía, una promesa de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? La gente inocente no sabe. ¿En qué hemos de volvernos? Y luego hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Aquí te robas una soda, hermano, te meten en la penitencia. Porque es la ley. Pero hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Y Dios dice: pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, quiero decir esto porque es un dolor de cabeza para un pastor, hermano, cuando oye pláticas como esta o preguntas como estas. Vino una persona y me pregunta: hermano, la persona que no paga diezmos se va a ir al cielo. ¿Qué le puedo contestar a una persona? Entonces mi respuesta es: ¿usted cree que los ladrones van a ir al cielo? Pregúntese a sí mismo: ¿cree que los ladrones van a ir al cielo? Conforme al ladrón que fue crucificado, que Cristo fue al paraíso del Señor porque se arrepintió. Pero una pregunta directamente a un pastor: ¿qué le dice? No le puedo decir o no, pero pues sí, ¿qué dice la palabra? ¿Robará el hombre de Dios? Dios dice: todos me han robado. ¿En qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. ¿Verdad que dice así, no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, escúcheme bien. Es una persona: yo no doy diezmo, pero doy ofrenda. Los diezmos es una cosa y la ofrenda es otra. Los diezmos es el 10% de todo lo que el Señor te concede. Y la ofrenda es ofrenda de amor, porque tú amas la obra, quieres que tu iglesia sea próspera, quieres que tu iglesia sea
un santuario elegante y que tenga todo lo que necesita. De ahí viene, hermano, quiere que haya para los necesitados. Si no hay, hermano, ¿cómo puede uno ayudar al necesitado? Pero dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y luego dice el 10, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se reúne. Y reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni el fruto de vuestro campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Eso es, hermano, lo que puedo decirte en esta mañana. No dejemos de congregarnos, hay que cumplir la ley de Dios. Otra de las cosas, escuchar lo que dice el Señor. Dice, hermanos, en Mateo, capítulo 6, y verso 9, hermanos, al 13. Cristo nos enseñó a orar, hermano. Y oramos el Padre Nuestro de memoria. Pero otro de los problemas que hay, hermanos, falta de perdón. Decimos nosotros, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros los perdonemos unos a los otros. Cuando el pastor no predica esto, el pastor está deteniendo la palabra de Dios. Pero cuando este problema, hermano, está entre los cristianos, es un problema grande y sufre la iglesia. Y después de eso, hermano, el Señor dice que no, Él no lo perdona. Dice el verso 14 y 15, hermano. Porque si perdonáis a los hermanos sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y no podemos ir al cielo. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que amarlos unos a los otros. Y si piensas regresar cuando se pase toda esta tempestad y comenzar una vida nueva, hermano, hay que comenzar enfocándolo lo que Dios dice y no lo que dice otra persona. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano, porque le amo y yo quiero cumplir con mi Señor. Yo sé que el tiempo se ha alargado, pero hermano, perdone, pero es algo que así estaremos capacitados para poder nosotros tomar la advertencia sobre, hermanos, los falsos maestros, falsos evangelios, y también podemos reconocer si hay hipocresía en nosotros, y con eso podemos proclamar el mensaje de salvación. Quisiera hacer una oración, hermanos. Hay unos hermanos que han mandado sus ofrendas, han mandado, hermanos, sus diezmos por correo, y me han preguntado. Sí, hermano, la iglesia tiene un P.O. Box. Y yo quiero decirle, porque si usted es uno de ellos, o quizá tiene tiempo que usted no va a una iglesia y quiere empezar de nuevo y desea visitarlos, estamos con mucho gusto, lo recibiremos. Pero nuestra dirección de la iglesia es 203 Norte Tafoya. 203 Norte Tafoya Street, y es Pure Soul, y también es 78061, y nuestra dirección para las cartas es P.O. Box 199 en Pure Soul.
Si usted desea mandar sus ofrendas o en alguna manera tiene contacto con con el hermano pastor, puede llamarme a mi teléfono, que es el 830-334-1016. Este es mi celular, y de la casa es 830-334-2825. Con mucho gusto, si desea la oración o desea en alguna manera tener plática con un consejo, estamos para servirle. Que Dios me lo bendiga, Dios los guarde, ojalá y que Dios sea muy bendecido, Dios los bendiga mucho, y pronto lo reunimos en la casa de Dios para adorar a Dios apropiadamente. Dios me lo bendiga, les amamos en el Señor.